Hola, profe. Buenas tardes. ¿Su merced me escucha? Yo Pues no. sí, sí. Hola, profe, ¿cómo está? Qué pena. Estaba hablando con el micrófono cerrado. ¿Cómo va, profe? Hola, profe. Bien, sí, señor. Su merced, ¿cómo está? Bien, bien, sí, señora. Sí, ya retomando el ritmo de nuevo. ¿Cómo le ha ido con eso? Pues Sí, le bien, ha ido. sí, bien, sino que pues ya otra vez volver a acoplarme a estas cosas. Bueno. Espera. Ah, bueno, entonces, 7 de febrero. ¿Pudo en vacaciones mirar algo de la tesis que me quiera contar antes de Pues más empezar? que, o sea, ahí sí fui desjuiciado un poco, profe, porque no, en términos de documentarme, no, realmente no lo hice. Estaba mirando el tema de la aplicación de Artis, ¿sí? Y pagué, pero se me rechazó el pago pero de igual me debitó. Entonces me ha dado miedo volver a intentarlo, a ver qué pasa. Entonces estoy esperando a ver si me llega alguna notificación porque dice que hasta 20 días se puede demorar una respuesta de eso. Entonces estoy esperando a ver qué pasa. Esta es la versión plantilla. Y bueno, he considerado un par de cosas que quería preguntarle, profe. Voy a copiar el archivo aquí. Usted había creado una carpeta el año pasado, el semestre pasado. Entonces, pues en esa misma carpeta Sí, va a ir sí, señor. entonces queda chévere. Y dentro de esa carpeta, esta semana lo que sí estaba haciendo era, ¿dónde está? Sí, en esa misma carpeta. ¿Tiene la carpeta ahí con usted, profe? La tiene. Sí, señor. Ahí abrí un archivo, creé un archivo que se llama cronograma. Ujú. Ya, En Excel. Excel. Entonces, pues quería mirar a ver si Ujú. ubica ese orden de tareas. Aquí está. Aquí, que sería este. Entonces, pues ya hoy puse la socialización que programó la profe Diana para el taller de tesis de la presentación de la tesis. Em, Todavía no sé cómo ir adelantando este tema del estado del arte y del mercado teórico, cómo irlo poniendo en estos datos, pero pues sí quiero hacer el intento en ello. Entonces, pues dejé el espacio a ver si puedo programarme bien, o sea, más que Cuando le tener el chiste, corresponde, poderlo hacer bien, o sea, no sé cómo, no sé si cuando me sirve poner el nombre sí. de un documento o una actividad sobre ese documento o algo así. Entonces, todavía no sé cómo llenar esto, ¿sí? Para el caso del marco teórico, em, pues empecé a revisar los libros que se asignaron de hecho, estos libros del seminario, de, sí, de Mathematical Thinking. Entonces estuve revisando Ujú. justamente la doctora dijo que iba a dejar unos problemas de allí, entonces yo empecé a revisar y pues estoy tratando de resolver un problema diario, a ver qué tal me va. Y pues empecé a encontrar algunos problemas que Ujú. me parecen pues interesantes que podría revisar si aplica para considerarlos como dentro de las actividades a proponer. Entonces, pues estaba pensando Ujú. en combinar cosas de esas. En uno de los capítulos le preguntaba también si uno de esos capítulos, cuál capítulo me correspondía, porque hay uno que es dejar, entonces, justamente.
Y pues de ahí también quería hacer una consulta. Y es la siguiente, profe. Es que, como usted me señalaba la parte el cómo aprende, o sea, el hacer y el identificar el patrón en la actividad que es correcta o incorrecta, eh, como que va construyendo la noción de qué es algo, en particular en este caso para problemas, que es un buen problema y que no es un problema en matemáticas. Entonces, no sé, yo estaba considerando la posibilidad de no trabajar con estudiantes, digamos, de una carrera X, sino para o maestros en formación o directores con maestros. O sea, si se puede considerar una población diferente para, para y pues tratar de comunicarme con pues justamente la licenciatura dentro de la universidad. Eso. No sé si me escucha bien. Sí, sí, señor. Estoy apuntando las preguntas Y, que tengo dos suyas, una mía. Ujú. y otra cosa, yo había notado algo más acá. ¿Era? Ah, bueno, y estaba revisando el día de el sábado que hubo la presentación de los profesores. Comentaba, no estoy seguro si lo comentaba el profe Gerardo, que la doctora María Lozada está, pues, es como la líder en evaluación. Entonces estaba considerando la posibilidad de hacer, pues ya empezar a establecer entrevistas con distintas personas durante este semestre. Entonces, pues tenía una pendiente con Santiago Rodríguez, que era un muchacho de Olimpiadas, el, sí, el muchacho que se presentó el año pasado, con Ujú. mirar si aplica con Jim Facay, que decía el profe Osvaldo que va a estar en el MEN. Eh, la profe María Lozana en términos de evaluación, ahí yo le puse dentro de paréntesis, pues en qué campo. Y el profe Alberto Suárez está Ujú. dando terapia pedagógica, está dando, eh, pues estaba el semestre pasado por lo menos trabajando en evaluación, o pues la asignatura que estaba impartiendo era en evaluación. Entonces estaba pues empezando a revisar, estaba considerando la posibilidad de contactarlo. Tendría que ir a la universidad y buscarlo porque pues vi, fue dentro de las asignaciones de la universidad, pues justamente el día que nos encontramos, que mi hermano se estaba sustentando, pues estuve en la universidad y mientras él se preparaba, pues yo di una vuelta por el departamento y pues vi que él estaba ahí, o sea, yo pues revisamos quién está en evaluación en Ujú. este semestre y pues vi al profesor Alberto Suárez ahí en la lista, que él me dio clase en algún momento, entonces de pronto, de pronto podría intentar encontrarlo, a ver si aplica preguntarle algo por el estilo. Ok. Pues mi intención es buscarlo en la Ujú. semana del 7 de marzo y la primera semana de marzo, porque antes estoy en clase en la mañana aquí en la universidad y pues en esa semana de parciales de pronto podría encontrar un espacito para poder ir a buscarlo. Pues eso. Ok. Ujú. Sí, no sé qué más decirle, profe, no sé qué opina de eso, no sé Ah, o sea, si esta vez sí me gustaría escuchar qué opina bueno, de lo que estoy tratando de ordenar, pero pues sí, así es. Ahí, perdón, y acabé de perfecto. copiar Ujú. en la cosa, en la carpeta, La carpeta. copié un archivo que se llamaría plantilla de tesis, que es como algunas cosas, pero pues integrando lo que estaba en el semestre pasado y, y pues algo que se me ocurrió también, en algún momento estaba, no sé cómo escuché, se lo quiero mostrar primero y pues me gustaría conocer su opinión porque no sé qué tan científico y serio puede llegar a sonar. Entonces, pues eso, y no sé, ya, ahora sí, perdón, profe, interrumpirla. Sí, sí, me gustaría escucharla sobre lo que le he mostrado hasta el momento, antes de mostrarle el otro documento. ¿Qué piensa usted? Bueno.
Tengo una pregunta. Dentro del cronograma de taller de tesis, ¿en qué fecha le correspondió? El 16 Que de no he mayo, mirado el archivo. creo que es el 16 de mayo. Mm. Pues yo la vi en el celular y la guardé y después abrí la hoja y la puse, pero no confirmé del todo. Entonces ya la usé. A ver si yo hacia acá. Esta es que ella más tarde en el semestre. Mm, 10 de mayo. No, 10 de mayo. no, no, 16 de mayo. No, sí, sí, 10 de mayo, perdón, sí. Estoy mirando, estaba mirando de nuevo. Sí, señora, tiene razón. Con la profe Ivonne Natalia y con la profe Marta. Entonces aquí es 10 de mayo. Mm. Sí, pues quiero, sí puedo organizarme mejor pues, con un calendario un poquito más fijo, porque sí, a veces sí me cuesta un poquito el tema de organizar. Estoy usando como plantilla una. Bueno, entonces 10 de mayo. Ujú. A ver si voy a recapitular, porque últimamente estoy muy lenta entendiendo eso. Dijo mi suegra, soy yo, seré yo, Dios mío, bendito ayuda. Señora, perdón, no lo escuché bien. Cuando su merced pone el Excel, cuando su merced pone el Excel, que me espérenme a ver, yo hago algo. Ay, que creo que el profe Luis Emir me dijo que me escuchaba mejor así. Bueno, pero que ahí me escuchan mejor. Sí, señora, mucho mejor. Bueno, cuando me muestra el Excel lo que entiendo, puede que sea yo la lenta que no está entendiendo nada. Lo que su merced trata de organizar ahí es como una lista o los aspectos grandes que están pendientes por abordar en la tesis que Ujú. probablemente podamos trabajarle este semestre. Sí, señora. ¿Entendí bien? Sí, señora. Ok. Entonces su merced identifica 5 elementos. 1, documentos, 2, estado del arte, 3, marco teórico, 4, entrevistas y 5, actividades a proponer. Ujú. Y lo que trata de buscar con la presentación de esto es que entre los dos pudiéramos organizar en qué mes, porque cuando veo febrero, marzo, abril, mayo y todo eso, en qué mes podríamos abordar alguna de esas cosas. Sí, ¿Estoy en lo correcto? se considera apropiado el uso de esta herramienta, o sea, de este archivo como herramienta, y sí, sí, considera que vale la pena hacer esas actividades, y si en esos tiempos está bien. Sí. Bueno. Mm, Antes yo le quiero hacer una pregunta, Sí, señora. un paréntesis. ¿Cuál es el problema de investigación? Eh, ¿Qué es cómo evaluar el desempeño en matemáticas en- de un estudiante, pues como está hasta el momento, en, en el contexto del planteamiento de problemas matemáticos? ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo evaluar? No, ¿No? esa es la pregunta. Pero ¿cómo? Sumerse un día se levantó, digo la profe Leonor muy acertadamente, se levantó y dijo, oh, hoy voy a preguntarme cómo evaluar a los niños por medio de la resolución, del planteamiento de problemas. No. ¿Cuál es la situación problemática del aula
y cuál es la carencia o necesidad en el ámbito de la investigación que empata con esa situación problemática del aula, que es lo que le hace tener un problema científico. ¿Qué es lo que quiere solucionar? Pues el desempeño de ellos, no sé cómo decirlo. Para mí es que se muevan bien en matemáticas, que tengan un buen dominio en matemáticas. Y cómo yo hago para enterarme de que ellos sí lo hacen. Pero pues estoy diciendo lo mismo de ahorita, pero en otras palabras. Pero sí, básicamente es. Ujú. Sí, Entonces, porque además, ¿cómo mejorar el desempeño? Primero, es una pregunta muy general, muy grande. Y segundo, es una pregunta de un profesor, no necesariamente de un científico en educación matemática. Todos los profes se preguntan cómo hago para que este niño se aprenda. Y eso no, y eso le pasa, no necesitan hacer un doctorado para cuestionarse en algún momento de la vida, cuando uno es un profesor medianamente responsable, cuestionarse sobre eso. sí. ¿Sí? Esa es la, claro, por supuesto, esa situación va a dar campo a buscar un problema científico, pero no es el problema científico, es solo un elemento que va a nutrir o a dar contundencia al problema científico. ¿Cuál es el problema científico? No, yo estoy corchado y yo pensaba que tenía eso claro. Eh, Y yo pensaba que tenías claro. Ujú. Porque yo vine reseteada de diciembre y no me acuerdo cuál es el problema. como lo Sí. tengo planteado, pero como lo tengo escrito, se supone que lo tengo. Permítame un momento, profe, por favor. Tranquilo, tranquilo. Dando acá gloss. El problema que dejé aquí escrito fue cómo evaluar el desempeño en matemáticas en el contexto en los estudiantes del programa de ingeniería. Así era como estaba formulado, profe. Si no, no. Sí, y esa es la pregunta. Pero ¿cuál es el problema que desencadena que uno se pregunte eso? Que no haya, pues para mí que no haya un buen desempeño en matemáticas. Pero pues sí, ya me estaba Entonces, metiendo bueno, en eso. empecemos en backwards, o sea, de adelante para atrás. Su merced especula que es que cómo hacer para que los estudiantes tengan un mejor desempeño, ¿sí? Sí,
Digamos que, o bueno, la situación problemática sería que los estudiantes no tienen un buen desempeño en matemáticas. Pero entonces, si eso es el backward, o sea, si eso es ir hacia atrás, tratando de, como de manera abductiva, tomar esa pregunta y decir, ¿qué se le puede estar ocurriendo a una persona que se hace esa pregunta? Entonces yo pregunto, si el centro de atención o si especulamos que la persona que formula esa pregunta, viéndonos como si fuéramos otros, es en relación con que sus estudiantes no logran un buen desempeño en matemáticas, pues uno entonces se devuelve otra vez a hacer el proceso directo y naturalmente debería ser natural ver que entonces esa no sería la pregunta. Porque si mis estudiantes tienen dificultades y no muestran un buen desempeño, entonces la pregunta no sería cómo evaluarlo, sino cómo promover actividades que permitan favorecer el desempeño de mis estudiantes. Otra pregunta que no tiene nada que ver con la evaluación. Entonces, esa hipótesis que hicimos sobre el problema que le está haciendo ruido a la persona que plantea esa pregunta no tiene que ver necesariamente, tangencialmente sí, pero no centralmente, sobre que los estudiantes no tienen buen desempeño. Por lo menos ahorita que leo la pregunta no lo entiendo así. Si yo trato más o menos de manera activa, decir, ay, es la persona que hizo esa pregunta, ¿qué estará pensando? Pues yo diría, esa persona ve algo problemático en cómo se evalúa. Sí, No en si estos estudiantes tienen buen desempeño, no. Claro, uno quiere mejorar el desempeño, pero lo que se está preguntando o el problema que tiene es, pues a mí me, probablemente, ¿no? Me ponen a hacer evaluaciones en clase y yo la única manera que hallo práctica rápida, buena, que le gusta a todo el mundo es poner un número y ya. sí, Pero ¿cómo hago para tener certeza de que ese número que pongo realmente es un indicador de lo que mi estudiante sabe hacer o no? Y entonces yo digo, ah, pues si a un profesor le pasa eso, es más natural que ese profesor se esté preguntando, venga, ¿cómo evalúo el desempeño? Porque claramente tengo algo problemático sobre la evaluación, no sobre el desempeño. Que redunda en el desempeño, sí, pero no focalizado en el desempeño, sino en las formas de evaluar. sí, sí, entiendo eso, ¿Sí? pero no sé, no sé cómo es diferente a la primera parte en la que, o sea, cómo yo hago para darme cuenta que un estudiante tiene dominio, o sea, no, no, no alcanzo a identificar el, la diferencia entre lo que me está diciendo y la primera vez que le respondí cuando decía que yo quería saber cómo saber que los estudiantes saben eh, eso. Entonces, No, es que eso no fue lo que su merced me respondió al inicio. ¿no? Su merced me responde, cuando le pregunté sobre cuál es el problema científico, su merced me dice, pues es que los estudiantes no tienen buen desempeño. O sea, su merced ya lo evaluó y para su merced el problema no es la evaluación, es que los estudiantes tienen mal desempeño. Pero es que en la pregunta no es para atacar un mal desempeño, o bueno, no sé ni siquiera si hay mal desempeño o no, el desempeño, sino cómo hace un profesor para medirlo, no para mejorarlo o empeorarlo, sino sea como sean los estudiantes que tenga, que ya sabe que van a haber unos buenos y unos malos, qué herramientas usa para identificar los buenos y los malos. No necesariamente para mejorar al malo o al bueno, si es que esas palabras caben acá, sino sobre cómo identificar la información. Entonces es importante que, aunque las palabras desempeño en matemáticas están, el foco no está en mejorar el desempeño del estudiante, sino en ayudarle al profesor a identificar en qué nivel de desempeño está un estudiante.
¿sí? Probablemente para tomar alguna decisión o lo demás de tipo curricular, pero lo que nos interesa es entender en dónde están los estudiantes. No si hacen algo mal, cómo hacer para que lo hagan bien. Todavía eso no, no todavía, probablemente no. Pero bueno, entonces yendo así como al back, me echo hacia atrás, razonando hacia atrás, pues un profesor que plantea esa pregunta está, algo le incomoda sobre cómo evaluar. Y además tiene un indicio de que probablemente el planteamiento de problemas le ayude a evaluar, porque si no, no lo pondría. Eso quiere decir que el profesor alguna experiencia ha tenido de clase en la que ya sea intencionalmente o eventualmente se dio la oportunidad de que los estudiantes plantearan problemas y él se dio cuenta de que de ahí había algo que decir de los niños o de los estudiantes. Y con ese rayo de luz que le pasó ese día, pues se empieza como a motivar y decir, oiga, y si uno se pone seriamente a mirar de pronto y si sirva, no solamente sirva que yo les ponga problemas y que me den las respuestas. Probablemente cuando el estudiante es el que pone el problema, de pronto también por ahí puedo saber algo de él, de él matemáticamente hablando. Entonces, hay que apropiarse del problema, tal vez ser un poco más preciso con las palabras y que sea tan suyo que le pregunten en un pasillo, el profe Gerardo, el que sea, ¿cuál es su problema de investigación? Usted diga, no, pues, ¿usted no le pasa, profe, que no sabe cómo evaluar en el aula? Sí, sí, a mí también me pasa. Pues justamente eso, yo hallé que no solo le pasa a usted, me pasa a mí y científicamente se ha tratado de resolver, pero todavía falta. ¿Y qué falta? Pues que hay modos de evaluación que pareciera que no siempre se integran. La evaluación formativa, la sumativa. Parece que no hay buena investigación que nos diga si esas dos cosas pueden ir en una misma metodología de evaluación o no, si es provechoso o no, ¿sí? Y entonces cualquiera le va a decir, ay, pues claro, sí, a mí me pasa, yo solo pongo la nota, yo ni había pensado en la formativa. Porque le dije al profe Oscar eso. Si a usted le dicen, ¿cuál es el problema en su casa con la llave y la tubería? Su merced no dice, ay, espere, hoy miro el celular, el PowerPoint donde tengo la pregunta. No, su merced sabe escribir cuál es el problema. Dice, no, pues se rompió la llave. ¿Sí? Entonces estoy preguntándome, ¿cómo consigo esa llave? ¿Dónde la consigo? ¿Sí? Y no, o sea, y es muy propio, porque es un problema que le afecta a uno tanto que uno no necesita ir a consultarle a otros por su problema. Es una reflexión en que va a mi comentario sobre el cronograma que me presenta y las posibles cosas que pudiéramos abordar este semestre. Teniendo, teniendo esa previsión de lo que es un problema, del problema de investigación, del problema científico, um, una tarea de prioridad, a mi modo de ver, sería la que pone acá de los expertos para tener mayor contundencia sobre, o sí, contundencia y seguridad sobre que eso que hemos pensado que es un problema realmente lo es. Porque para tener garantía de un problema científico, el profe Osvaldo siempre lo menciona, usted tiene casi que muchas fuentes para darse cuenta de que lo tiene. Una fuente es la experiencia, ya su mente la tiene y lo demás. Otra fuente es la literatura especializada. Y ha leído, por ejemplo, al profesor Jim Fakai, en donde él le dice, venga, sí, hay, hay un proceso que es el planteamiento de problemas, pero cómo evaluar mediante eso. Hay algunos avances, pero no, pues todavía faltan cosas por investigar allí. Y eso se conecta con eh,
su inquietud sobre cómo evaluar. Pero, por ejemplo, tener la mirada de expertos le podría dar esa tercera patica para que el problema no se nos caiga de pronto por algún lado. O para que la mesa que estamos construyendo sea más bonita. O sea, bonita en términos de científica, de precisa, de diáfana, que sea claro el problema. Entonces, si usted me pregunta a mí, por ejemplo, eso de darle prioridad a las entrevistas, me parecería importante. Es decir, de esa lista yo priorizaría. Y una es esa, las entrevistas. Mm, todos los que están ahí me parecen adecuados. Al profesor Jim Fakai toca aprovechar. A este muchacho también. El Tiene profesor potencial. Alberto es bueno. Mm, si alguien de allá de la pedagógica que su merced quiera consultar también, que me parece igual de bueno, esa es la profe Gloria García. Ella trabajó con la elaboración de estándares Bueno, curriculares de matemáticas. Ella de evaluación tiene unas ideas muy chéveres. Ella es muy buena. Y sí, la profesora María Lozada, que es la líder de la línea de investigación de evaluación, también puede ayudar desde la visión de las competiciones. ujú, Porque, por ejemplo, el profesor Alberto Suárez le va a ayudar desde el aula regular, el aula usual. El profesor Jim Facay probablemente también, pero por ejemplo Santiago y la profesora María sí es ujú. con la visión de las Olimpiadas. Entonces, eh, si me pregunta, ese sería un elemento de la lista de los 5 para priorizar. Ok. Y eso va en conjunción con un poco más lo del estado del arte. Porque pues deben haber nuevos artículos o nuevas publicaciones en lo que llevamos de este año que puedan hablar sobre el assessment o el evaluation, que podríamos ir dándoles mirada para actualizar nuestras referencias. De esas 5, yo le daría cierta importancia a esas dos. ¿Qué opina, profe? ¿Qué le parece? Em, sí, profe. Sí, sí. Pues me da vergüenza primero no haber sido capaz de responder bien la pregunta que me hizo al comienzo. Tranquilo. Eso uno. Dos, sí, sí, o sea, lo de la entrevista, por ejemplo, pues yo vi que la profe María Lozada pues está dando clase ahorita en la mañana, mañana en la mañana. Entonces, pues voy a mañana aprovechar que está conectada con los compañeros y pues trataré de pedir un espacio una vez para ir gestionando eso con ella. Entonces, por eso lo dejaba aquí como en el 7 de febrero de una vez para pedir mañana esa tarea. Con el doctor Niempacay, pues lo ideal es que sea dentro del MEM El para simposio. tratar de aprovechar la coyuntura para lo mismo. Con Santiago, si no, no lo he contactado, él me dio el número y no he hecho esa tarea. Y pues con los profes de la pedagógica, pues lo ideal es también, sí. Eh, pues mi intención, como le decía, pues es poder ir personalmente hasta la universidad y gestionar cita con ellos o contacto con ellos desde esa semana del 7 de marzo, del 3 al 8 de marzo, más o menos, del 3 al 8. Mm. Eso. Em, sí, sí, o sea, también quiero empezar a documentar eso. Voy a empezar entonces a buscar también esta parte del estado del assessment. Me ha costado más encontrar cosas al respecto. Ese sí, sí se me ha complicado. Estuve tratando de hacer la búsqueda, estuve recolectando información, pero pues no he encontrado demasiadas cosas como si encuentra uno con Problem Posing. Entonces, Claro, sí, claro. sí me ha costado un poquito más, me ha sido un poquito más difícil. Muy chévere que no encuentre Ujú. tanto, Ok. porque eso quiere decir que hay muchas cosas por hacer Aunque sí, y pues fácilmente va a además ser siento que original. hacía una búsqueda lo suficientemente buena. Entonces voy a
estoy buscando y también quiero buscar justamente, creo que también hablar con profesores que están empapados más del tema, de pronto me puedan referir un poco más, con un poquito más de efectividad que lo que yo he podido hacer. Entonces Ujú. también es esa la intención. Em, y entonces ya la forma en la que planteé, en la que puse el inicio de, de- del documento, ya, ya me cambia un montón. Entonces, pues sí, ya no se va a Ese poder usar ese ítem de documentos, ese ítem de documentos. sí es un ítem, pero no es un ítem, que pone acá documentos, Sí, en el tesis y primero, sí. presentación. Ujú. Porque a la par que va haciendo el estado del arte y las entrevistas, va haciendo esos documentos. Sí, Porque el producto de esas cosas se registra en el documento. sí, Entonces, por eso digo que sí es un elemento, pero no tan aparte, porque en realidad va transversal a cualquiera, a todos sus sí, todos los cuatro. demás alimentan a esto. Entonces, Así. digamos, en términos Ujú, del documento, entonces, por ejemplo, el tema de la introducción, quiero hacer una buena introducción. Entonces, pues he estado ujú. borrando y escribiendo, sí, y es en las primeras palabras donde todavía estoy fallando. Entonces, Bueno. ya me arrepentí de lo que había puesto, pero pues igual quería Ok, mostrar al profe, entonces ya escondí el documento, ya lo volví a mover de donde lo tenía, entonces estaba tratando de ir como dejando los espacios para cada cosa. Esto es una plantilla que existía de antes, entonces esto no es documento, no es información. Aquí lo empecé desde ahí. No sé, profe, si conocen la guía del autoestopista sí, intergaláctico. Entonces sí, ahí sí, la está. conozco. Entonces, Sí. sí, en algún momento estaba yo pasando por ahí y entonces, eh, pues, sí, creo que era hablándolo con mi esposa, estábamos hablando y como que llegamos, le contaba la historia del 42 siendo la respuesta y entonces, pues, Ajá. como que se me relacionó con, y yo, está como que alcanza uno a tocar por un ladito lo que uno está haciendo, pues la respuesta es porque es 42 y era más porque la pregunta estaba mal Ujú, hecha, entonces tocaba dentro de ujú. las tareas buscar una buena pregunta, la pregunta adecuada. Y pues eso, La entonces pregunta desde adecuada. ahí estaba como tratando de empezar a hilar, pero entonces lo que usted menciona, o sea, en este caso mi centro no es el SPPP, ese planteamiento de problemas, sino el evaluar, el cómo saber qué sabe. Entonces, ¿Qué pues sabe? sí, Ujú, entonces ujú, ya eso es lo que me hizo arrepentirme ujú. de mostrarle, pero igual le mostré porque no sé. Eso, profe. Entonces, sí, Bueno, por ejemplo, quiero alimentar ese tema de la introducción, empezar a llamar la atención sobre el tema, pero pues no sé. Y no sé si, por ejemplo, ese tipo de escritura es apropiada el comenzar con ese tipo de referencias que no son directamente académicas, académicas es la palabra, que no son académicas, sino más literario y como menos formal, menos académico. Entonces, esa es una pregunta. ¿Aplica escribir que así si o es válido, no? sí. ¿Sí? De hecho, me encanta cuando lo hace, porque en general, pues los científicos son muy rígidos, pero algunos sí le ponen cierta creatividad a los primeros párrafos para capturar la atención de su lector. Y esos escritores aparecen mucho, por ejemplo, en For the Learning of Mathematics, esa revista tan prestigiosa, y ellos suelen hacer eso. De hecho, es requisito hacerlo. Entonces ahí no escribe cualquier científico, sino uno creativo. Particularmente y como experiencia personal, mis artículos casi siempre llevan ese tipo de escritura en los dos primeros párrafos. Algo más literario, porque ¿qué quiero yo? Capturar la atención del lector. Quiero que me siga leyendo. Y si empiezo con algo muy aburrido, muy estándar, Sí, lo pierdo rápido. ok, Pues yo quiero que me lean. sí.
Entonces, no hay problema, puede empezar con ese tipo de cosas. Ok, bueno, entonces esos documentos se van alimentando a medida que vamos haciendo. Ah, como a mi modo de ver, la prioridad, o sea, el orden en el que vamos a abordar el problema que tenemos, que son esas 5 cosas, y ya lo redujimos un poquito a 2, no es que las otras no sean importantes, es que pueden esperar un poquito. Es en relación con las entrevistas, que su merced ha diseñado algún instrumento de entrevista, es que no me acuerdo. Un instrumento formal, no. Cuando entrevistamos al profe Gerardo, no. Entonces voy a... Entonces, vale bien la pena generar esa, si eso va a ser la de alta prioridad, pues tener ya listas las preguntas de la entrevista, Listo. En al este caso, menos las previstas. listo. Ujú, En este caso las preguntas, como estoy viendo por varios, voy disparando por dos, o ahora por tres, podría ser ujú, generados. Serían ujú. dos formatos distintos para dos contextos Sí, diferentes. eso le iba a sugerir. Haga las preguntas que le sirvan de acuerdo con lo que sabemos de lo que el experto sabe. Ok, No le vamos a preguntar nada de la escuela a la profe María, que ella no sabe nada de eso. Ya sabes de competición, entonces, ¿qué elementos de las competiciones podemos prever? Nos sirve como información para la evaluación que ella nos pueda brindar. Y, mejor dicho, casi que si tenemos que hacer 2 o 3 preguntas para cada uno en particular, todas distintas, mejor porque pues le sacamos más provecho a cada experto. ¿cuántas preguntas es apropiado hacer en una entrevista de este tipo? Pues la verdad, normalmente uno tiene previsto dos buenas preguntas, Ok, porque en el trámite de la conversa puede salir una que otra. Entonces, para no tener una lista de 10 y si se me ocurren más, ya el experto se me cansó, ya no tiene tiempo y no queremos eso. Unas 2 preguntas bien hechas para cada uno. Y, y en la conversa, pues mira si se le hace alguna otra que de pronto no le luces, porque casi siempre pasa. listo. Entonces, si esa es la tarea de prioridad en el transcurso de esta primera semana, sería importante tener esas preguntas, sobre todo, creo, ahora, en relación con los opcionados, sobre todo tener listas o ir aventurándonos en las del profesor Jim Fakai, porque él ya viene pronto, ya de aquí a 15 días que está, 15, 20, no sé cuándo sea el simposio. Y 25. a la profe María, Ok, María Lozada. Las listo. preguntas del profe Alberto podríamos hacerlas después de que tengamos esas de primeras. Listo. ¿Sí? Valdría la pena si vamos a hacer las preguntas del profesor, vamos a hacer, yo me pongo ahí como si yo hiciera siempre algo, yo a veces no hago algo. Eh, las del profe Jim Fakai, pues ver lo último que le haya publicado, a ver si algo tiene relación con su tema, para no preguntarle cosas que pronto él ya dijo, sino preguntarle sobre eso que ya dijo otra cosa, información nueva que pronto él nos puede ayudar. Y como conozco a ese señor, probablemente sí ya tenga publicaciones este año. Listo. Listo, profe. Sí, probablemente no en evaluación, pero hay que de todas maneras estar seguros para no repreguntar cosas Listo, sí, señor. y aprovecharlo al máximo. Entonces, si el plan es priorizar esas 2 cosas, estado del arte y entrevistas, la manera de ejecutar el plan para las entrevistas es formular 2 preguntas
para cada experto. Pueden ser compartidas las preguntas. Vuelvo y digo, no tienen que ser todas distintas, pero pues puede también ser todas distintas. Y dentro de esas, darle prioridad primero a las preguntas del profesor Jim Facay y de la profesora María por la prontitud que tendríamos para hacérselas. Me puede encender la luz, Jackson, qué pena. Qué pena. Es más, como tenemos que hacerlo del estado del arte también, lo que su merced sugería es muy cierto. Una pregunta para todos obligada puede ser, ¿qué documentos me recomienda sobre Assessment? Ok. Sí, claro. O autores clásicos que ellos conozcan o buenos que ellos conozcan. Esa sí creo que puede ser para todos. Y esa puede ser la pregunta de cierre, cuando después de que charlemos y toda la cosa. Ay, profe, por último, Vale, su para que merced, ¿a quién me recomienda leer? ¿Mm? estaría usted acompañándonos, profe. Sí, claro. O sea, si su merced me invita y yo puedo cuadrar mis horarios, me encantaría, Listo. porque a veces a uno también se le ocurren preguntas. Vale. Y pues con el profe Jim Facay me encantaría también. Él es Aunque muy con el amable. profe Jim Facay es todo inglés, ¿cierto? O Sí, sea, él no entiende entiendo otra y cosa. puedo expresarme, pero me da siempre pena. ¿Te cuesta? Sí, me cuesta. Pues lo intenta y yo también lo entiendo y medio me expreso, pues ahí entre los dos nos damos a entender y que nos ayude. Vale, pues, listo. ¿Mm? Yo voy a hacer una pregunta más y creo que no me acuerdo cuál es. No, no. Ah, bueno, yo lo puse en la tarea del formato de entrevistas, entonces para el 12, o sea, el próximo miércoles, Ujú. ¿sí? Para, Sí, señor. para presentarse. Exactamente. Y bueno, le voy a poner una tarea. Esta es más logística que Listo. cognitiva o intelectual. Esa carpeta que tenemos, hay que organizarla. Sí, sí, Porque hay lo presentación, organizaré. no sé qué presentación. Deje solo Creo una que o son no sé versiones cómo hacer. varias. Ujú. Sí, listo. Sí, toca organizarla porque eso genera ruido mental y caos mental. Listo. Y del archivo, por ejemplo, que me estaba compartiendo, en donde se había aventurado a escribir una introducción, Sí, no lo oculte, déjelo allí y sobre ese siempre escribe. Si va a cambiar algo porque ya no le pareció, porque cambió de idea, porque eso está mal, porque lo que sea, pues lo quita y lo pone de ese mismo archivo. Y solo maneje un Word que sea el Word de la tesis. Así con ese mismo Word, cuando yo tenga los compromisos de hacer sugerencias, pues estamos siempre en el mismo archivo Word y no de pronto en una serie de de files locura de infinitamente. archivos. Ajá, y donde yo después voy y le hago comentarios en un archivo, usted tiene otro ya actualizado y uno, ay, Pues yo un solo normalmente lo Word. que hacía era conservar los documentos. O sea, si hacía algún cambio notable, pero no quería perderlo, entonces yo lo que hacía era, me empecé con el de la maestría, yo estuve haciendo un documento que se llamaba uno, otro que se llamaba 2, y así llegué como Ya, hasta la versión yo lo 30, entiendo. ¿sí? Y así como que siempre trabajaba era con la más reciente, pero podía ir y buscar, porque no quiero borrar. Las anteriores. Sí, Pero entonces yo le puedo pedir un favorcito de me gusto esta vez a mí y solo un Word, porque yo después me enloquezco y no quiero andarle preguntando, profe, ¿cuál será el 7 no, el yo los 8 el 10? guardo para Yo sé mí que sería el último número, pero pues, ajá. y dejo Exacto. publicar la versión más reciente. Y a mí siempre una, la última. Sí, Am, como solo va a trabajar en un Word y como las preguntas a las entrevistas son un anexo de la tesis, hace las preguntas en ese Word, las escribe allí y las deja como si fueran ya el anexo.
Sí, me hice entender ahí, Sí, sí. señora. Sí, señora. Eso. Si hay que modificar las preguntas, las modificamos ahí mismo. Ahí las vamos dejando de una vez listas. Listo, profe. Listo, sí, señora. Em, y ya, eso sí era algo más logístico. Entonces, el miércoles miramos las preguntas que se le hayan ocurrido con base en sus indagaciones y, y yo voy a repasar porque de pronto se me ocurre alguna idea o lo demás. Perfecto. Que llegué reseteada de vacaciones y como solo he hecho la relme, no, ya, yo ya no sé, no he podido empezar el semestre mentalmente hablando. Vale. ¿Listo? Pues listo, profe. Profe, una cosa ya Creo que con saliendo eso es de la harto. tesis. De lo del tema de le quería preguntar sobre el tema de los buzos. Es que no pude hacer la transferencia digital, entonces yo mañana le puedo llevar en efectivo. Sí, 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 claro, no hay ningún inconveniente, profe. Listo. Tranquilo, no hay problema. Y aceptaron la propuesta de la RELME. Ya Ah, sí, señora. tiene que tener uno en un evento internacional, ya la tiene, uno en un nacional, publicará en el meme en su momento. Tiene que ir pensando y vislumbrando un artículo, profe. Sí, mi intención es ver si este año se puede ir organizando ese tema para que en los dos próximos años se pueda hacer el tema de la gestión y Ah, publicación. Sí, señora. Sí, sí. muy bien. Y pues Ok, sí, mi intención es este año poder sacar el tema de artículo y del MEM para, para poderlo tener listo. ok. Pues para no hacerlo tan corriendo como me pasó con la regla. Ujú, Sí, señora. ujú. Pero bueno, listo, profe. Una pregunta, profe. Ese Sí. tema de la RELME, eh, ¿en algún momento se le asigna a uno en qué momento o sea, uno hace una presentación personal o solamente queda el documento como el producto, como es? Porque no sé. O sea, uno sí lo presenta, Claro, debe ¿sí? exponerlo. Ok. Y uno puede dar Hace, información adicional, o sea, la información que se haya generado sí, durante este semestre lo puede uno comunicar. sí, 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 sí. Ok. Sí, si tiene algún resultado parcial nuevo, lo puede incluir ahí y que se ajuste en el tiempo, pero su merced debe hacer la exposición de su comunicación. Para que ya. Va a funcionar de una manera muy parecida al meme, en donde pues se dará un salón, un horario y un grupo de comunicaciones en ese salón. Y ahí pues estaremos los dos, porque su merced muy amablemente me hizo el favor de ponerme de coautora, pues tengo que estar ahí. ¿Eso estuvo mal? Yo no le No, no, no me acuerdo, no pregunté por estaba eso. bien. No, no está bien, solo que ya sé que me puedo volar un rato de las gestiones de la red. Tengo cómo escaparme, tengo excusa y todo. Vale, profe. Listo, profe. Bueno, listo, entonces nos vemos mañana, pero Listo, profe. Usted es muy amable. cuídese mucho. Muchas gracias. Que tenga un Que feliz le día. rinda, que le rinda volviendo a la casa. Creo que está en el colegio. Sí, señora. Sí, señora. Ya sabe. Sí, que le rinda, pero. Vale, profe. Muchas Vaya, gracias. bueno, chao, pero. Que esté bien.